A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la Luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2023. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, y hoy estamos con nuestro amigo Francisco Ortega, luego de habernos tomado un descanso con los invitados para analizar y sedimentar todas las cosas que fueron ocurriendo con la visita de nuestros queridos amigos e invitados. Así que hoy reanudamos el contacto con ellos y los saludamos primero. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches para todos. Me alegro mucho. Le sugería a Francisco, y él creo que lo aceptó de buen grado, retomar el tema de la semana pasada que estuvimos hablando con Pablo y con Gustavo, para ver, quizás él dirá, una perspectiva distinta o parecida sobre esta cuestión de la espiritualidad, de las conductas místicas, iniciáticas, ocultas, y la relación que tiene en particular con la enseñanza de Krishnamurti. Pero como él no es exactamente del palo, tratamos de reorganizar este concepto a partir del compromiso espiritual y qué relación tiene esto con estas escuelas que en particular hoy pululan por muchos lugares, pero que en realidad existieron siempre, que tienen que ver con el misterio, ¿no? Y con la posición de muchas personas de adherir a determinadas disciplinas o escuelas en la búsqueda de aquello que no se encuentra en la vida cotidiana o que parece que no se encontraría en la vida cotidiana. Así que lo vamos a invitar a Francisco para que haga una introducción, para que a partir de aquello que él vaya aportando, ver cómo nosotros lo vamos vinculando y haciendo comentarios sobre esto que él va volcando al inicio del programa. Así que lo invitamos a Francisco a empezar el debate. Perfecto, perfecto. Como siempre digo, son temas que dan para largo, ¿no? Tienen mucho para opinar ahí sobre esto. En primer lugar, lo que quiero decir que, como vos dijiste en el programa anterior, es decir, no, o sea, con mis palabras, con mi opinión, es decir, no quiero herir a nadie, es decir, que haga práctica o haya, digamos, egresado de esas escuelas, creyendo que son maestros espirituales, acompañantes espirituales, y tienen un montón de títulos. Yo, desde mi lugar, lo que puedo decir es que me parece que la práctica de la espiritualidad tiene que partir desde uno primero, ¿no? Creo que el programa anterior también hablaban del autoconocimiento. Me parece que tenemos tanto para explorar hacia adentro nuestro que no tenemos que ocupar mucho de afuera. Es como que, no sé, Estados Unidos, las grandes potencias se preocupan de ver el espacio y no conocemos nuestro planeta en plenitud, no conocemos las profundidades marinas todavía, ¿no? Ahí tiene que ver, se mete el misterio. Y el misterio me parece que es una forma de distracción, podría decir que es parecida a la utopía, al horizonte. Vamos corriendo y siempre hay misterio, vamos caminando. Esto nos ayuda a caminar, ¿no? Pero me parece que tendríamos que caminar hacia adentro primero, explorarnos, conocernos perfectamente, aceptar nuestras partes oscuras, nuestros bajones anímicos, nuestra cresta de la ola, y recién a partir de ahí tendríamos que empezar a trabajar hacia afuera. Lo que pasa es que trabajar con uno mismo por ahí nos lleva toda la vida.
Entonces, digamos, aparecen escuelas donde, sí, vas a ser maestro espiritual, es un curso de 3 meses. Ojo, hay gente que cree en eso y pone fe en cada cosa, lo que sea, el título que sea. Acá no le voy a poner ningún título a nada, porque me parece que a veces metemos la pata cuando le vamos poniendo título a las cosas. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el espiritualismo? ¿Qué es el misticismo? Son títulos que podemos desarrollar y opinar infinitamente. Entonces, me parece que trabajar con uno mismo es absolutamente necesario. Hay gente que cree en eso y pone su fe, digamos, en eso y les va bien, porque creen y se aferran a eso. Es decir, no sé, ya sea una virgen, una estatua, lo que sea. Y digamos, se mezcla un poco esto con el mercantilismo, ¿no? O sea, donde aparecen, es una opinión propia, me hago responsable de lo que digo, los falsos profetas, ¿no? Donde sí, tenemos que subir a la montaña X para ser espirituales y alcanzar la luz divina y demás. Y realmente no hace falta irse arriba de una montaña o a la profundidad del mar o estar solo o estudiar nada. Me parece que todo pasa a través nuestro, ¿no? O sea, tenemos creencias, como siempre, las creencias influyen demasiado en cada situación de nuestras vidas. Entonces es como que ese mercantilismo hace que si hagamos la ceremonia de tal cosa para la aceptación de esta otra cosa, y creo que por lo menos nuestra sociedad nos va tan mal en un montón de aspectos que siempre estamos en la búsqueda de algo que nos haga sentir bien. Así como siempre echamos la culpa a un tercero, estamos buscando a alguien que nos haga bien también. Necesitamos de alguien que nos guíe y que nos diga que para amar tenemos que hacer esto, o está la señora que tira las cartas españolas, el tarot. Y me gustaría hacer un pequeño impasse en esto que estás desarrollando para preguntarte. Vos dijiste, necesitamos a alguien que nos haga bien. Yo creo que eso no tiene nada de malo. El problema es que no solo necesitamos a alguien que nos haga bien, sino alguien que nos explique de qué se trata. Es como que necesitamos apoyarnos desde nuestra inseguridad como seres solos en este universo, apoyarnos en alguien que podría, en teoría y en general por la fantasía, tener la suma del conocimiento y desde el cual, como un oráculo, podamos tener una referencia segura, permanente y estable en la vida, ¿no? sí, es correcto lo que decís. Yo no lo veo mal a eso. Siempre hay cosas que nos hacen bien, personas que nos hacen bien, y si yo creo en eso está perfecto, si me hace bien está perfecto, no juzgo a nadie yo, no juzgo a nadie. Yo creo que, no sé, la planta de ruda en la puerta de mi casa va a hacer que yo tenga suerte en la vida, que sí, la tengo, y si me va bien en la vida, y creo, te voy a recomendar poner una planta de ruda en tu casa, porque te va a ir bien. Necesitamos por ahí de alguien que nos guíe y pasa esto, es decir, aparecen un montón de guías que por una módica suma te guían. La guía Peuser, por ejemplo. Claro, ponele, ¿no? Entonces, la gente joven no sabe lo que es. Claro. Entonces, me parece que empieza a suceder esto. Yo digo porque sigo muchísimo, he explorado cantidad de cursos, ¿no? ¿Qué sé yo? Angiología. Sí, creo que todos hemos transitado por eso, ¿no? Sí, yo, aparte me interesa explorar todo ese terreno, o sea, para saber de alguna manera qué es lo que me pasa. Por eso, yo a veces cuando doy una charla soy autorreferencial. Yo no guío a nadie. Yo digo lo que a mí me pasa y lo que me hizo bien. Si a alguien le sirve, que lo tome, ¿no? O sea, yo no digo, esto es lo que te va a hacer bien, no. Yo hice esta práctica y no sé, me siento bien, me siento feliz, ponele.
tengo prosperidad económica, ponele, y hay alguien que por ahí lo va a tomar y le va a hacer bien. Otro va a decir, este está loco. Otro va a decir, bueno, este es un chanta. Claro, en general creo que lo que vos estás diciendo tiene que ver con el propósito que uno tiene cuando se relaciona con los demás para darle algo de buena Exacto. fe. Ahora, el problema se torna un poco resbaladizo cuando la buena fe no está presente. Exacto, mira, hay una película, bueno, para los actores soy malísimo, que trata sobre esto. El tipo es un delincuente, se va al interior en Estados Unidos y empieza por los pueblos con un montón de cómplices, ¿no? Vos tenías un problema, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te recibían en la puerta, te marcaban, te decían, mira, este señor tiene un problema, qué sé yo, con el hijo. Entonces venía el otro del escenario, entonces la policía lo empieza a perseguir y él lo que expone es que él no estaba haciendo mal a nadie. Él no estaba haciendo mal a nadie. No había plata de por medio. No hacía mal a nadie, simplemente creaba una ilusión en que había alguien con quien podía hablarle, contarle su problema y tal vez le dé un consejo y él lo tome, ¿no? Entonces, no me parece mal, ya te digo, esa gente que se aferra a algo, a una estampita, que hoy hablábamos en la previa, la estampita, ¿no? Qué sé yo, San Cayetano que me va a dar trabajo, San Antonio que me va a dar un novio o una novia. Bueno, hoy podés. Está bien, pero bueno. Entonces me parece que hay una invasión de gente, los falsos profetas, que son los que sacan provecho de todo esto, te cobran para ir a subirte al Uritorco, para irte al templo no sé de dónde, al río no sé cuál que es bendito, y te sacan dinero y la gente vuelve espiritualmente renovada. En mi opinión, a mí no me importa si sos religioso, si sos budista, si comes raíces arriba de los Alpes. A mí lo que me interesa es que tengas, o por lo menos yo, que tener alineado mi pensamiento, mis emociones y mis acciones, ¿no? Tener alineado todo eso para que sea genuino lo que digo. Porque si no, hablo, qué sé yo, y después hago cualquier cosa. Cosa que es muy común. Cosa que es muy común. Entonces, me parece que teniendo alineadas esas cosas, es como que estás transitando, digamos, por el camino de la coherencia. Bueno, vamos a hacer un impas para darle la bienvenida a Raúl, que hace bastante tiempo que no está en el programa. Gracias. Y le agradecemos que esté con nosotros, estamos contentos que esté, así que seguramente algo va a aportar sobre este tema porque él tiene una formación además religiosa, está muy cercano al misticismo y seguramente a partir de su propia experiencia personal nos va a aportar, aunque sea un par de minutos de reflexión sobre este tema cuando lo desee y me lo indique. Dale. Ahora sí crees. No, el gusto es mío. Claro, me perdí parte de la exposición, mi senilidad. Recordame tu nombre. Francisco. Francisco. Me perdí parte de la exposición de Francisco. No, lo que hay que distinguir es que está el verdadero conocimiento de algo y está la influencia. Lo que dan esas prácticas, como subir al Uritorco, tener una estampita, etcétera, etcétera, es una sugestión, una influencia. Y eso dura lo que dura la influencia. Cuando eso se retira, también se retira el bienestar que eso produjo. Entonces la pregunta es si hay alguna manera de lograr un bienestar que sea, llamémosle, permanente, o duradero, que no sea duradero, que no sea producto del medio. Porque si es producto del medio, dura tanto como el medio dura. O sea, la gente va a un retiro, vuelve totalmente espiritual, renovada, alegre. Pero bueno, eso dura mientras dura el retiro y un tiempo más, unos días más.
después eso desaparece. Así que la pregunta fundamental es, bueno, ¿hay otra manera de conseguir una alegría, una paz, una serenidad que no esté modelada por las circunstancias? Bueno, es una pregunta muy importante, ¿no? Sí, a mí me parece que sí, que es lo que mencioné al principio, ¿no? Es el autoconocimiento. O sea, nosotros tenemos todas las herramientas para ser buenas personas, para ser felices, pero para eso tenemos que conocernos, tenemos que saber cuáles son esas herramientas. Es decir, tengo que aceptarme, tengo que perdonarme, tengo que amarme, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, que eso es un trabajo enorme, son pocos ítems, pero es un trabajo enorme. Aceptarse con mis partes oscuras, es decir, con mis malos pensamientos, con mi ira. Será por eso que quizás a veces le escapamos, ¿no? Sí, entiendo que sí. Yo, perdón, una vuelta con una amiga hablábamos y me decía, se va mi hija, qué sé yo, esto que lo otro, ¿a vos te parece? Digo, pero bueno, le digo, todos los padres están contentos que los hijos cuando tienen 20 y pico años se van. Le digo, entonces, digo, ¿no tendrás miedo de estar sola? ¿No te tenés miedo? Y me miró y me dice, ¿sabes que sí? ¿No es cierto? A veces uno por le da miedo conocerse. Lo aceptó. Al claro, es un paso. Reconocer lo que le pasa es un paso, ¿no? Es un principio de la psicología, ¿no? Sí, Raúl. O sea, sí, no, vos nombraste el autoconocimiento. Por eso yo creo que no podemos poner en el mismo plano el autoconocimiento con la estampita. por supuesto. O sea, bueno, eso solo. Claro, porque la estampita tiene que ver con lo externo y el autoconocimiento tiene que ver con la vida es un interior. fetiche de la estampita, ¿no? Con una sugestión. Claro, o sea, pero, a ver, yo acepto a la persona que me dice que la estampita de San Cayetano le da trabajo, le ora a San Cayetano, o sea, uno ve, yo soy muy respetuoso de todo eso, o sea, porque te hace bien eso, perfecto. Ahora, si lo hace porque, qué sé yo, sí, bueno, es 7 de agosto y me voy a San Cayetano, porque me tomo un mate, me encuentro con un amigo, o la peregrinación a Luján, ¿no es cierto? Miles de personas van, y yo soy respetuoso de eso, yo no lo haría. Sí, yo creo que son prácticas erróneas y creo que las prácticas erróneas no hacen bien. Yo lo que quizás veo es que dependiendo del momento y las circunstancias donde te agarra, es válido, es más o menos válido el símbolo y lo que eso representa. Siempre hablando dentro de un esquema de seriedad, ¿no? Porque es como vos decís, Francisco, no tiene sentido si yo voy a la peregrinación una vez al año y después hago algo que no tiene coherencia el resto del año, ¿no? Pero dejando de lado ese caso que es un extremo, hablando de la verdadera fe, cuando hay buena voluntad y una fe dispuesta en esos símbolos, creo que también, si uno se lo pone a analizar o empieza a desmenuzar la cosa, empieza a tambalear, los símbolos empiezan a tambalear por su propia naturaleza, porque son reduccionistas. Sí es cierto que en determinado momento pueden hasta disparar o estimular buenas cosas. Buenas cosas me refiero a preguntas o pensamientos que te permiten autocuestionarte, de manera tal que puede ser una manera de acercarse a algo distinto. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que esto tiene que estar por así decirlo, manchado de cierta seriedad, cierta transparencia, y que el nivel de cuestionamiento que uno tiene que tener con la cosa no puede tener un límite, porque si mi límite es el dogma o las reglas de juego impuestas por determinada práctica, determinada escuela, bueno, ahí mi nivel de introspección, la profundidad de lo que cuestione va a tener un límite, entonces ahí se va a quedar siempre dentro de lo parcial.
Yo quería agregar un poco a mi experiencia personal sobre personas que estuvieron muy cerca de mi vida y que adhirieron a determinadas disciplinas prácticas que yo podría englobar en el concepto de fanatismo, ¿no? Para simplificarlo. Y lo que observé es que eso lo lleva necesariamente a creerse superiores a los demás, creerse que llegaron a una cumbre, que mamaron, para saber por qué, y que los demás deben aspirar a llegar a esa cumbre. Y si vos no llegas a esa cumbre, estás equivocado. Y si estás equivocado, él o ella te va a enseñar cómo llegar a la cumbre. Entonces ahí se genera un círculo vicioso de vanidad por el cual se pierde el eje de todo trabajo espiritual, que es la humildad. Ujú. Sí, sí. Si no hay humildad, para mí, no hay espiritualidad Sí, sí, posible. ¿verdad? Sí, sí. Creo que por ahí pasa la cuestión. Sí, entra un poco de lo que vos decías, el delirio místico, ¿no? O sea, yo soy un maestro ascendido. Yo he hecho cursos. Sí, Y ¿quién no? una vuelta siempre termino, no mal, sino observando algunas cosas, ¿no? Donde el maestro espiritual, estamos todos sentados en un almohadoncito, yo mido 1,90 m, sentarme en un almohadoncito, soy un señor mayor, me cuesta levantarme una barbaridad. Claro. Entonces nos decía que estamos todos en el mismo plano, que somos todos iguales, que somos todos uno, que somos esto, somos lo otro. Entonces le digo, a mí me parece que no. Digo, yo estoy sentado con un almohadoncito muy incómodo durante 2 horas y pico, y vos estás sentado ahí en un sillón arriba de un tapete allá arriba. Digo, ¿por qué? Si somos todos iguales, déjame sentar ahí, vos venís acá a dar la clase, ¿no? Entonces, como dicen los chicos, se pudría todo, ¿viste? Eso es decir, no, pero ¿cómo se llega al maestro? ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? O sea, creo, nosotros somos nuestros propios maestros, Bueno, ahí está la clave. ¿no? Nosotros tenemos que ser nuestros propios maestros y aceptarnos humildemente, como vos decís, querernos desde la humildad. Yo no me voy a creer superior a vos, o que te dicen, sí, estamos en un nivel superior, en un escaloncito más, entonces yo salgo mirando a todo el mundo así por arriba porque soy espiritualmente superior a vos. Yo eso no lo creo, sino simplemente que estoy adquiriendo conocimientos a través de cosas que veo, que estudio, que leo, para trabajar en mí mismo. Claro. Y si después doy una charla y cuento mi experiencia, esto es lo que me pasa. Sí, pero hay diferencias, o sea, hay gente que es más buena que otra, hay gente que es más sabia que otra, no es que somos todos iguales. Sí, ser bueno y ser sabio son cosas diferentes, ¿no? Me parece que, en mi opinión, la sabiduría está por sobre todas las cosas, ¿no? Nos permite ser buenos, ser educados, estudiosos, nos permite elegir nuestro camino, moldear nuestra vida. Sí, es ¿no? difícil conseguir a un sabio que sea malo, ¿no? Claro. Sería difícil. Entonces es como que desde la sabiduría podemos, igualmente el concepto de sabiduría, es decir, se abre un abanico Claro. de opiniones. Claro, porque el tema está en que no se puede cuantificar la sabiduría, No. porque todos somos sabios e ignorantes en alguna forma. Entonces, ¿quién es más sabio que otro? Por eso, Tendríamos que acotar muchísimo Es y el- ya irnos dentro es de- el título. No, pero estamos hablando en el plano del conocimiento propio. Hay gente que tiene más conocimiento propio que otras, a eso me Sí, refería. sí, seguro. A eso llamo yo más sabio. Tiene Sí, más conocimiento sí, propio. Sí. El que vendiera una estampita no tiene conocimiento propio, o sea, se deja guiar por una fantasía. Claro. Lo que pasa es que mientras más te conoces, menos fantasías hay, menos las aceptás.
Las fantasías están, que las aceptes o no es otra cosa. Mientras más trabajás con tu interior, vas logrando más plenitud. O sea, no andas tan distraído buscando el misterio, el porqué del misterio, ¿no? Vamos atrás de eso. Y el misterio, se terminó este misterio, iba a venir otro, iba a venir otro, iba a venir otro, y nos pasamos la vida caminando, lo más común, atrás de la felicidad, ¿no? Hay un libro que escribió un amigo de mi hijo que se llama En busca de la felicidad. Y yo le decía, es infinita la búsqueda de la felicidad. Es una cosa... Y mientras la busques no la vas a encontrar. Claro. Claro, lo que pasa es que yo veo hoy día que se confunde felicidad con placer. O sea, sí, totalmente. Todos quieren tener mucho placer. Hoy día la felicidad es viajar, por ejemplo. O comprarme un auto de alta Todo gama. el mundo quiere viajar, todo el mundo quiere viajar. Claro. Pero eso da mucho placer. No es que esté mal, pero no es felicidad, es placer. Y el placer momentáneo tiene la sensación de la felicidad. Pero supongo que, bueno, todos hemos experimentado felicidad de chicos sin tener absolutamente nada. Simplemente con una pelota, como hoy estábamos hablando. O sea, y sin viajar. Nosotros somos grandes y vivimos en una época donde los recursos eran muy escasos. Claro. En ropa, en viajes, En todo, absolutamente. Viajar todo. en avión era una fantasía absoluta. Y sin embargo no nos faltó felicidad. Claro. O sea, sí que hay que distinguir felicidad de placer. Hoy día no se Totalmente. distingue. Lo que pasa es que el placer viene a través del consumismo, te lo mete al consumismo. Si tómese este avión y sea feliz en el Caribe. Y si Claro, yo no puedo ser feliz si no puedo ir al Caribe. No podemos dejar de lado que hay todo un interés económico Claro. y del mercado para que vos creas que el placer y la felicidad es lo mismo. Eso no es inocente. Sí, no, eso, por eso es el mercantilismo, ¿viste? Nos metemos en cosas. Yo te digo, para el Día de los Enamorados, yo tengo en Facebook la conexión de mis maestros, lo digo así entre comillas, es decir, organizar una cena para acercarnos al espíritu del amor y de... que yo digo, que yo voy a mejorar mi pareja si ese día voy a esa cena y hay velas encendidas y oramos a San Pepe para mejorar mi matrimonio. No sé, pero estaba lleno de gente que claro, pagó seguro. cierto dinero Y bueno. por la mesa y salieron de ahí felices. O sea, esa cosa momentánea, Esa euforia. tal vez esa fue una muy buena noche de amor y después el otro día empezamos a discutir de vuelta por todo y nos peleamos, pero esa cosa momentánea que buscamos, es esa cura plana que se llama medicina, ¿no? O sea, acá arriba pusimos un polvito, qué sé yo, la bendita y listo. Y después, si se infectó abajo y seguimos con los mismos problemas, o sea, te vas a ir al Caribe no siendo feliz, vas a estar el primer día, vas a ver todo bien, porque está todo barba, todo nuevo, y al otro día te vas a preguntar, ¿y qué estoy haciendo acá? No, eso no sería nada, porque en general lo vas a disfrutar. El problema es cuando volvés. Es decir, Sí, también. Cuando volvés y te encontrás con tu vida cotidiana, si vos no estructuraste una vida interior suficientemente equilibrada, puede ser que incluso caigas en una depresión, porque vas a confrontar ese paraíso que viviste con tu vida rutinaria y podés sufrirlo peor todavía. Claro, porque esa gran expectativa del viaje, digamos, se esfumó y claro, entras en la frustración, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño impasse musical con un tema muy interesante y luego nos reencontramos. Así que vamos al tema. Gracias.
desde adentro las cosas serán una, la unidad será el amor. Cuando pueda hacer las cosas sin siquiera pensarlas, comprenderé a la hormiga, a la piedra, a la flor. Bueno, muchas gracias. Retomamos el programa ahora en esta segunda parte y para cerrar un poco el círculo del estímulo entre los amigos lo vamos a recibir a Gustavo en nuestra mesa virtual. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Antes de saludar. Felicidad empieza con fe y amistad. Bueno. Nada mejor que un poco de amor que podamos dar. Bueno. ¿Listo? Ahí estamos. Menos mal que tiene buena voz, menos mal. Bueno. Raúl, Francisco, Pablito, Horacio, ¿cómo está el equipo? ¿Qué tal, Gus? A full acá. No, yo no escucho Bueno, nada. sí me gusta. Bueno, hoy traje varias bombas. Bueno, la Varias. primer bomba fue esta introducción Extraordinaria. canora. Un recuerdo a Carlitos Balá, de una letra de ¿Qué de alta gusto tiene la sal? ¿Eh? ¿Qué ¿Qué gusto? era? Bueno, a ver. Volvemos a la seriedad, por favor. vamos a la seriedad. ¿Qué trae la sabiduría? La sabiduría trae la nada, el hombre que no es nada. Hay un texto ahí que pasó justamente a Raúl, lo tengo en el teléfono, muy interesante, por cierto, que termina con eso, ¿no? El hombre que no es nada. Pero vamos por parte. Conocimiento propio. 1910. Las oficinas de Tampa del FBI, haciendo pruebas de hipnotismo para preparar a algunos agentes en forma especial,
¿En qué consistía esto? En programarlos. Ese escrito, ¿cómo es que le llaman ellos cuando sale a la luz? Desclasificar. Se desclasificó, exactamente. Era una cosa de Impresionante. 10 años, tardó bastante más de los 50, pero bueno, lo desclasificaron. ¿En qué consistía esto? El estudio se llamaba Lo Subterráneo. ¿Y qué se dieron cuenta? Que podían hipnotizar a una persona y hacerle, digamos, hacer determinadas actitudes o trabajos, por ejemplo, programándosela a 5 días, 20 días, un mes, ¿no? Por ejemplo, se programó a un agente para que quemara unos libros y a las 10 de la mañana, por ejemplo. Y esta persona que estaba momentáneamente hablando normalmente en la oficina, de repente dice que agarra un libro o un folio y dice, y esto acá en esta oficina no tiene nada que ver. Y lo tiró a la estufa. Entonces ahí se dieron cuenta, ¿no?, que tenemos que tener cuidado, porque uno cree que el conocimiento propio es el conocimiento de lo periférico, pero en nosotros trabajan corrientes subterráneas, ¿no?, que se llamará inconsciente, subconsciente, bueno, las escuelas psicológicas le dan nombres particulares, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque nosotros operan, ya hablando en jerga moderna, programas que se disparan ante ciertas circunstancias, que todo nos ha pasado, ese famoso estaba fuera de mí o estaba fuera de sí, y son esos programas que ante determinadas circunstancias se disparan. El tema es realizar una observación muy profunda, que lleva mucho tiempo, que lleva mucho esfuerzo también, para encontrar esos movimientos subterráneos, ¿no?, que en determinado momento se disparan. Eso por un lado. Ahora, fíjate, esto te va a interesar a vos, Horacio. 17 de agosto de 1961, por supuesto el diario 1, ¿no? Krishnamurti, como en la mayoría de los escritos del diario 1, hace una presentación de la naturaleza, y después que hace esa presentación de la naturaleza, donde habla del atardecer, esto, lo otro, punto y comienza otro párrafo, y fíjate lo que dice, mira qué interesante, esto nunca lo había visto. Solo al despertar temprano en la mañana siguiente, uno tuvo conciencia del previo esplendor de ese atardecer y del amor que pasó junto a uno. Es decir, fíjate que ahí está él recordando. ¿Y ahí dónde queda el tema del instante y del tiempo? Bueno. Es Lo una leo de pregun- vuelta, lo es una leo de pregunta vuelta. sin respuesta. Para los oyentes, si Dale. lo quieren buscar, lo tienen. 17 de agosto de 1961, diario 1. Solo al despertar temprano en la mañana siguiente, uno tuvo conciencia del previo esplendor de ese atardecer y del amor que pasó junto a uno. Claro, lo que pasa es que quizás en el momento, yo no conozco lo que es vivir en el amor, pero teóricamente, probablemente cuando se vive en el amor, no se tiene conciencia del amor. Y lo que él se da cuenta después es que estuvo en un estado excepcional que al otro día ya no estaba y le quedó el recuerdo psicológico de lo que había sucedido. Bueno, por eso, yo que siempre hablo digamos, del instante, esto me hace reflexionar mucho, porque veo que aunque Krishnamurti señala permanentemente el instante, en todo su obra, y él prácticamente siempre trabaja en el conflicto humano sobre el pensamiento y el tiempo, acá vemos que él en algún momento también, indiscutiblemente como el común de los humanos, recuerda algo y lo pondera.
Claro, pero yo creo que alguna vez te comenté una experiencia que tuve en un atardecer chileno, ¿no? Sí, señor. Y creo que quizás se pueda relacionar a esto. Es decir, una cosa es la vivencia intensa y otra cosa es la conceptualización que haces de la vivencia intensa. Entonces, si vos tenés una vivencia intensa, es muy factible que no estés conceptualizando aquello que te está pasando, simplemente lo estás disfrutando o estás viviendo con una intensidad que no es la común de tu vida regular o cotidiana. Pero luego sí, con el mecanismo psíquico que tiene el ser humano, podés conceptualizarlo, porque al recordar, recordás el disfrute, y en ese recuerdo del disfrute podés elaborar conceptos que califiquen aquello que te pasó. Creo que son dos cosas distintas. No sé si Raúl, que es el experto total, me va a censurar o no sobre lo que dije, pero por lo menos lo vivo así. Yo no tengo ni idea, pero supongo que uno disfruta de algo y el recuerdo factual queda. O Claro. sea, el disfrute ya pasó, pero queda el recuerdo factual de que algo sucedió en un determinado momento. Claro, porque no solo queda el recuerdo de las cosas desagradables, también está el recuerdo de las cosas intensamente buenas, ¿no? O profundas. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo recuerdo que eso que viví y desde el pensamiento lo quiero replicar? Ahí es cuando se macana. Claro. Claro, Ahí es donde empieza el conflicto. claro. Y Yo ahí, traje sí, esto decí. nada más sencillamente para que veamos que en algún momento este buen hombre también hace algo como hacemos los comunes de los humanos, ¿no? Porque desde algún lugar, cuando él dice que uno tuvo conciencia del previo esplendor de ese atardecer, hay algo sutil de compasión. Si bien no dice este atardecer es mejor que el anterior, esto y lo otro, pero ya cuando dice se sintió eso, es que para darse cuenta de esa intensidad hay un pequeño atisbo de comparación. Lo dejo ahí porque, bueno, no sé, pero lo traje porque me pareció algo bastante poco frecuente. Nunca, por lo menos nunca lo había leído en algún texto de Krishnamurti, ¿no? Yo puedo hacer un aporte de lo que es el recuerdo, ¿no? Me parece que hay situaciones que pasamos en la actualidad y a veces nos activan el inconsciente y nos traen ese recuerdo, ya sea de un momento bueno o malo. Depende de lo que nos suceda, ¿no? Hoy, ahora, por ejemplo. Mientras vos hablabas, yo siempre me hacía recordar algo, que yo siempre recuerdo los olores a la comida. Yo me crié en un barrio italiano, en La Boca, eran todos tanos, menos mi familia, que éramos gallegos, pero tenían esas comidas típicas fuertes. Y yo siento ese olor, no sé por qué causa, me activa el inconsciente, ese recuerdo a ese domingo que te lo puedo describir como si estuviese pintando un cuadro. Lo que pasa que ahora yo le agrego a eso otros condimentos, ¿no? Que es lo que pasa ahora en mi vida actual, cómo quisiera recrearlo. Me parece que uno lo modifica, ¿no? Y le va agregando y busca la réplica, que ahí es donde metemos la pata, porque, o sea, esos momentos son irrepetibles. Lo que yo viví cuando tenía 6 años yo no lo puedo recrear ahora. Si es un recuerdo que yo voy elaborando, voy tejiendo, voy pintando, le pongo una paleta baja, una paleta alta, lo voy dibujando y lo voy enriqueciendo para mí, ¿no? Entonces me parece que todos los recuerdos vienen porque
hay alguna situación de la vida actual que nos activa al inconsciente y abre esa cajita donde aparece esto, un momento traumático o un momento feliz. Sí, lo interesante de todo esto es ver también que el Francisco de 6 años tenía una capacidad de captación distinta al Francisco actual. Obvio. Entonces, todo eso uno muchas veces deja de ponderarlo cuando llega al recuerdo de aquello, e incluso le pone, como vos decís, el aditamento de lo presente. Y bueno, en realidad todo cambió, ¿no? Cambió Francisco, cambió la calidad de las pastas, cambió esa señora italiana que hace X años atrás hacía esa comida, cambió todo. Y eso muchas veces son aferramientos que tendríamos que verlo, porque también son estructuras paradigmáticas muy sólidas que deberíamos correrlas, ¿no? Porque nos hace comparar siempre desde un determinado lugar, en lugar de que el recuerdo siga siendo algo vivo, tan vivo como es el Francisco actual, o el Gustavo actual, o el Horacio actual. Sí, No, eso es... no sé si correrlo, no sé si Claro, es la claro. palabra. A mí me gustaría volver sobre lo que es el conocimiento propio y la observación, porque si uno puede tener la lucidez de saber que es una vivencia del pasado, que es algo que quizás te motiva para hacer una reunión con tus amigos y comer una buena raviolada, pero hoy, y disfrutar la raviolada hoy, Exacto, con tus exacto. amigos Sí, sí. de hoy, quizás no esté tan mal. El problema es que a veces creemos que el pasado es el presente, creemos que el pasado está vivo, y si bien de algún modo está vivo porque nuestro recuerdo influye, lo que es el eje de nuestra vida es el presente. Y esa sutileza o ese encontrar la sutileza de la diferencia, creo que hace justamente a la clave de la comprensión. Ujú. Sí, sí. Sí, el tema es que ambos están vivos, y la problemática puede empezar cuando intentamos compararlos. Claro, bueno. ¿No? Y ahí, bueno, y capaz que a ver si esta frase aclara algo, capaz que no, ¿eh? No. Dice así: debe haber espacio para el silencio, no el espacio creado por el pensamiento y sus actividades, sino el espacio que adviene por la negación y la destrucción. Cuando nada ha quedado del pensamiento y sus proyecciones, solo en el vacío puede haber creación. Y sí, la mente vacía. Hay que llegar a eso. Claro. Es un flor de trabajo. Bueno, quizás por eso, y retomando un poco el tema original de esta noche y del martes pasado, hay tanta gente que prefiere que alguien le explique las cosas y que le diga de qué se trata el misterio de la vida, y no trabajar en su propio silencio, que es el que paradójicamente le va a dar la respuesta, pero no una respuesta racional, sino una respuesta vivencial que te cambie, porque el contacto con el silencio es el contacto con lo otro, y eso solo se puede vivir y no describir. Bueno, has quedado anonadado por... Gustavito, ¿estás ahí? No, estaba buscando Ah. lo que mandó justamente Raúl, ¿no? Si quieren lo leo un toque. Dale. Dice así: es una pregunta que le hacen a Krishnamurti en Madrás 1981. Eso es más moderno. Dice: ¿existe algo como la transformación? ¿Qué es lo que ha de transformarse? Fíjate, respuesta simple pero potentísima. Gracias, Raúl, por esto, ¿eh? Cuando usted observa y ve la suciedad en las calles, ve cómo se comportan los políticos, ve su propia actitud hacia su esposa, hacia sus hijos, la transformación está ahí, ¿comprende? Generar cierto orden en nuestra vida cotidiana, eso es transformación. Eso es transformación, no algo extraordinario, fuera de este mundo. Cuando uno no está pensando con claridad, objetivamente,
racionalmente, darse cuenta de ello y cambiarlo, romper con ello, eso es transformación. Bueno, en realidad tenía que leer lo otro que me había mandado Raúl, que terminaba diciendo la transformación jamás implica un pensamiento de devenir, de comparar. Consiste en ser absolutamente nada. El texto es más largo, por supuesto, pero se va el tiempo, así que bueno, quería hacer mención de esto porque es muy interesante el ser nada, ¿no? Sí, Con todo lo que conlleva. seguro, seguro. Y creo que es bueno volver, como dije hace un minuto, al tema inicial, porque te marca lo difícil que es afrontar la vida espiritual y el misterio y el secreto de la existencia cuando no buscamos la fácil explicación y particularmente la explicación de otro de lo que ocurre en la vida, ¿no? Por eso, un poco para ir cerrando estos últimos 5 minutos, es tan común que muchas personas con muy buena voluntad y con muy buena fe busquen apoyarse en otros para encontrar la salida que no pueden encontrar en su propia autoobservación, ¿no es cierto? Creo que eso es fundamental porque además nos permite no juzgar, como decía Francisco hace unos minutos. No es cuestión de rasgarse la vestidura y empezar a criticar a aquel que hace cosas quizás distintas a las que uno quiere encarar, sino por el contrario, tratar de comprender por qué se gesta. Porque además hay algo muy interesante. Este fenómeno que hoy describíamos y el martes pasado también, es atemporal, no es un fenómeno de hoy. Hoy la tecnología permite que los grupos y las redes potencien quizás en cuanto a la reproducción y a la velocidad de aquello que se transmite, pero en esencia es lo mismo. Cuando Krishnamurti era el instructor del mundo, también los grupos esotéricos se reunían y creían que se contactaban con los seres celestes y había negocios alrededor de la actividad espiritual y había intereses que poco tenían que ver con la espiritualidad y la inocencia. Quiere decir que es algo que se ha mantenido en el tiempo porque el ser humano, pese a los cambios tecnológicos, mucho no ha cambiado, ¿no? No, la esencia humana no ha cambiado, pero yo le diría a la gente que nos ha escuchado y a nosotros mismos que tengamos en cuenta este experimento que hizo el FBI para darnos cuenta que el conocimiento propio tampoco es lo superficial, sino que hay que meterse muy, pero muy profundo en uno para ver esas corrientes subterráneas Totalmente. que están operando sin que nos demos cuenta y que ante determinadas situaciones se activan con una velocidad y una virulencia tan extraordinaria que nos hace pensar que no somos nosotros mismos. Por eso hay que andar con mucho, mucho cuidado, como siempre digo, como el zorro que cruza un río helado, ¿no? Y el zorro no es el zorro de la televisión, el del Canal 13. No. No, para eso la semana que viene te traigo la canción del zorro. Bueno. Te la canto. Yo quería agregar algo para que no parezca que es una simple humorada sobre esto que está diciendo, y voy a hacer una pequeña y breve cita personal, y es, si uno está atento y está admirando como desde una torre, en el sentido de desprenderse de su ego, todo lo que le va ocurriendo puede abortar a ese ser mecánico que dispara conductas que, como decía Gustavo, no sabemos ni siquiera de dónde vienen. Lo que ocurre es que hay que comprender también la naturaleza biológica nuestra. Y tenemos disparadores que tienen una velocidad muy superior a la capacidad de razonamiento y de reflexión. Entonces, si no entendemos eso y queremos abortar algo que se disparó y que hace 5 minutos que estoy en un brote, va a ser muy difícil de controlarlo. Ahora, si yo estoy atento y puedo ver el momento que se está gestando, que me estoy poniendo, por ejemplo, de mal humor, y comprendo
esa estupidez que está operando en mí, es factible que yo lo pueda manejar, pues lo pueda controlar e incluso lo pueda dominar. Pero para eso tengo que tener una disciplina de autoobservación permanente y comprender la naturaleza de cada fenómeno. Por eso me parece importante esto que vos dijiste, lo del FBI, porque es una invitación a buscar el autoconocimiento de una manera sistemática, ¿no? Pues sabes que con lo que dijiste comenzaba ese escrito que envió Raúl, que me equivoqué al leer, de la transformación, que había que cortar de movida porque una vez que eso se disparaba ya era imposible atajarlo. Bueno, me alegro que exista esa coincidencia. Bueno, realmente hoy ha sido está sonando la alarma, parece que hemos dicho cosas que los... No, son las 9. Ah, no, por ahí los Son astros... los micrófonos del FBI. No, claro, por ahí Claro, el FBI los estaba están abortando controlando. esto. Bueno, felizmente no ha Señores. sido eso, ha sido solamente una alarma. Ha sido un gusto, y quería decirlo antes de cerrar, que esté particularmente Raúl hoy en nuestra reunión, además de nuestro amigo Francisco. Muchas gracias. Así que ha muchas sido una gracias. reunión Muchas muy, gracias. muy placentera, hablando del placer. Totalmente, coincido. Nos reencontramos el próximo martes. Hasta luego. Buenas Hasta la noches, próxima, hasta buenas luego. noches. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e